Las historias sobre el Puente del Silencio eran conocidas en todo el condado. Un lugar que, según los locales, llevaba siglos arrastrando una maldición. Cada otoño, cerca de la víspera de Halloween, se escuchaba el eco de voces perdidas, susurros que se desvanecían en la niebla. Pero lo que hacía temblar a los que cruzaban el puente no era solo el frío que parecía surgir del río bajo sus pies, sino la extraña desaparición de aquellos que intentaban cruzarlo durante esas noches. Emma nunca había sido de creer en esas historias. Como fotógrafa de paisajes, había recorrido incontables lugares remotos y llenos de leyendas, pero siempre había salido ilesa. Para ella, el Puente del Silencio era una oportunidad perfecta para capturar el misterio del otoño, los colores vibrantes de los árboles reflejados en las aguas oscuras y la neblina en la madrugada. Así que una noche de octubre, armada con su cámara y su equipo, se dispuso a desmentir las supersticiones locales. El puente en sí era viejo, hecho de piedra desgastada por los años, con musgo cubriendo las barandas. La niebla se alzaba del río como una entidad viva, enroscándose alrededor de las piedras y formando figuras danzantes bajo la tenue luz de la luna. Emma se ajustó la bufanda al cuello, sintiendo el frío penetrar sus huesos. A pesar de ser una noche clara, había algo en la atmósfera que no podía ignorar. Todo estaba en silencio, ni el murmullo del agua ni el crujido de las hojas bajo sus pies rompían la quietud. Instaló su trípode justo en el centro del puente y comenzó a capturar la escena. La primera foto mostró algo peculiar. En la pantalla de su cámara, el paisaje parecía ligeramente distorsionado, como si las formas del mundo se hubieran curvado sutilmente, creando una ilusión óptica. Pensó que era por la niebla o algún problema con el enfoque. Ajustó la cámara y volvió a disparar, pero el resultado fue aún más inquietante. Esta vez, una sombra apareció en la esquina de la imagen. Una figura solitaria, de pie al final del puente, donde ella sabía que no había nadie más. Se detuvo un momento y miró a su alrededor. El puente estaba completamente vacío. La niebla seguía ondeando suavemente, pero no había señales de ninguna persona. Decidió continuar, ignorando lo que creyó era un fallo en su equipo. Sin embargo, a medida que tomaba más fotos, la figura persistía en las imágenes, acercándose cada vez más con cada disparo. Desconcertada, Emma decidió revisar las fotos con más detenimiento. Al ampliarlas, notó que la figura era la de una mujer, con un vestido largo y antiguo, como si perteneciera a otra época. Su rostro estaba borroso, pero había algo en su postura, en la forma en que se mantenía erguida, que le erizó la piel. La última imagen la mostraba a solo unos metros de donde Emma estaba parada. El silencio del puente se volvió insoportable. Sentía como si el mundo mismo contuviera el aliento. Y fue entonces cuando lo escuchó, un leve susurro. Al principio pensó que era el viento, pero pronto las palabras se hicieron más claras, aunque eran difíciles de entender. Venían de todas partes, como si la niebla estuviera susurrándole al oído. No mires atrás. El pánico comenzó a crecer en su interior. Se dio cuenta de que, sin saberlo, había comenzado a caminar hacia el final del puente, donde la figura había estado en sus fotos. No recordaba haber dado esos pasos, pero ahora estaba más cerca del borde de lo que le hubiera gustado. Trató de calmarse, de convencerse de que todo esto era una combinación de su imaginación y el cansancio. Decidió regresar al centro del puente para recoger su equipo. Pero cuando se agachó para tomar su cámara, sintió una presencia detrás de ella. El aire se enfrió de golpe y el susurro se transformó en una risa suave, casi imperceptible. Emma sabía que no debía volverse, que algo la estaba observando, pero la curiosidad se mezclaba con el miedo. Se obligó a levantarse lentamente, con los músculos tensos. Un paso hacia adelante y otro más, alejándose de lo que estaba detrás de ella. Pero cada paso se hacía más difícil.
La presión en el aire era palpable, como si el puente estuviera vivo, respirando a su alrededor. En el reflejo del agua bajo sus pies, algo captó su atención, una sombra oscura se movía, ondulando con la corriente, pero no era suya. Y entonces lo vio, o creyó verlo. Entre los destellos de la luna en la superficie, una calabaza, pequeña y deformada, flotaba momentáneamente antes de desaparecer bajo el agua. El sonido del agua rompiendo el silencio fue suficiente para hacerla correr. Emma recogió su equipo apresuradamente y corrió hacia el otro extremo del puente. Mientras lo hacía, los susurros crecían, transformándose en gritos ahogados, como voces que intentaban ser escuchadas desde lo profundo del río. Cuando finalmente llegó al final del puente, se giró, esperando encontrar algo, cualquier cosa, pero el puente estaba vacío. No había nadie allí. El silencio había vuelto, más sofocante que nunca. Emma respiró aliviada, aunque su corazón seguía latiendo con fuerza. Sin embargo, al revisar una vez más la pantalla de su cámara, el alivio desapareció. La última foto que había tomado, una rápida imagen en su huida, mostraba algo imposible. En la fotografía, Emma ya no estaba sola en el puente. La figura de la mujer estaba de pie justo detrás de ella, con una mano alzada hacia su hombro, como si hubiera estado a punto de tocarla. Emma abandonó el lugar esa misma noche, conduciendo lo más rápido posible lejos del puente. Pero la sensación de que algo la seguía, de que había despertado algo en ese lugar, no la abandonó. En los días siguientes, las luces de su casa comenzaron a parpadear sin razón aparente, y los susurros, que inicialmente solo había oído en el puente, empezaron a resonar en su mente, incluso en el más absoluto de los silencios. Una semana después, cuando revisaba las fotos en su ordenador, Emma notó algo más extraño aún. En una de las primeras imágenes, tomada justo al comienzo de la sesión, donde no había nada extraño, ahora aparecía un pequeño detalle, una figura distorsionada, vagamente reconocible, que observaba desde el reflejo del agua. Una figura que llevaba consigo una calabaza torcida, idéntica a la que había visto en el puente. Desde ese día, Emma supo que había cruzado una línea que no debía haber cruzado. Y aunque había dejado el puente atrás, el puente del silencio nunca la dejaría a ella.